اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Continuando con esta de la historia coránica, digamos, de la historia del Corán, de este proceso por el cual atravesó el Corán, digamos, este camino hasta lograr ser el libro que hoy conocemos como el libro de los musulmanes del Islam. Dijimos que el primer paso en este proceso era el recibir la revelación divina por parte del profeta. A través del arcángel Gabriel, el profeta memorizaba las aleyas y los versículos que le eran revelados, después los transmitía a sus compañeros y discípulos, los compañeros también a su vez memorizaban el Corán, y así fue, tratado el tema de la revelación, manifestándose como un fenómeno popular en donde la gente generalmente memorizaba o gran parte del Corán o el Corán entero. En el caso de los que se dedicaban a la memorización, los huffaz, que eran memorizadores del Corán, se dedicaban a ello de forma más precisa, por lo que habían memorizado todo el Corán completo. Con respecto al tema de la memorización, les había contado yo anteriormente que hoy se había transformado eso, y yo me olvidé en la anterior clase de comentarles que eso se transformó ya casi en una especialidad. O sea, hoy en día la memorización de Corán es algo que está, como materia en las universidades, en muchas escuelas coránicas. Hay gente, dentro de la cultura islámica que hoy en día envía a sus hijos a escuelas coránicas. En algunos países se llaman Maktab al-Qur'an, como estos pequeños, institutos coránicos, y muchas veces se llama a un profesor o un maestro que venga a la casa. Las personas, adineradas generalmente, que no desean que sus hijos, por ejemplo, viajen hasta un lugar lejano para aprender el Corán, entonces pagan a un profesor, un maestro, que viva un tiempo en ese lugar, junto con sus hijos, para poder enseñarles, y van así enseñando el Corán. La memorización hoy en día se hizo realmente como una gran especialidad, ¿no? En el mundo islámico, por ejemplo, hay muchos concursos de memorización, hay competencias de memorización, hay concursos donde participan cientos de memorizadores, por ejemplo, de distintas edades, concursos internacionales en donde gente de muchas partes del mundo participan. En fin, se hizo realmente un fenómeno, y es realmente una gran garantía para esto de mantener intacto el Corán y que no pueda desviarse, porque al fin y al cabo el memorizador es un ser que, está constantemente poniendo en práctica su memoria. Por ejemplo, es muchas veces es una costumbre entre los memorizadores que una vez al día ponen 1 o 2 horas para, poder practicar y dar, repetir, hacer una repetición de su memorización. Entonces el Corán, que está dividido en 30 partes, que son, una división que se hace para poder dividir de alguna manera el Corán para cuando quiere uno leerlo. Entonces en esta parte, estas 30 partes, cada vez que uno quiere memorizarlo o quiere repetir la memorización, agarra una de estas partes, porque de hecho se vende hoy en día el Corán ya dividido en partes, agarra una de estas partes y comienza a repetirla. Entonces es muy normal que en la repetición de los memorizadores a diario pongan un horario determinado para decir, bueno, hoy repito esta parte, por ejemplo. Entonces en 30 días, en un mes, terminan todo el Corán. Bueno, eso era lo que había quedado con respecto al tema de la memorización. Lo que vamos a hablar ahora es el tema de la escritura del Corán, cómo, se transmite el Corán, de los corazones, de los memorizadores, de la mente, o de la memoria, mejor dicho, de los memorizadores, al papel. Ustedes saben muy bien que, obviamente con respecto al papel, en esa época se escribía generalmente en hojas de palmeras, en huesos de camellos, en piedras o rocas, en lugares donde se tenía la posibilidad de escribir con pluma, ¿no? El profeta había
establecido que era muy necesario escribir el Corán. Porque si bien la memorización de alguna manera garantizaba esto de la protección del Corán y de mantenerlo intacto, al fin y al cabo los seres humanos mueren, los seres humanos pues se olvidan, los seres humanos se equivocan. Entonces había que tener una alternativa también que se había transformado casi en una necesidad, porque el profeta hacía mucho hincapié en eso, que era el escribir el Corán para que además de estar en los pechos, como dicen los árabes, de los musulmanes, también se establezca como un documento, algo palpable, y en donde ya eso quede como una especie de certificado, digamos, un Corán certificado, un Corán que está escrito, digamos, en papel y que se lo puede leer y se lo puede copiar y se lo puede transmitir. A pesar de que había muy pocos escribas, yo había dicho en aquel momento el tema de la memorización justamente por este grado de analfabetismo que existía en la Arabia de esos días. Como dijimos, algunos testimonios históricos hablan de 17 personas en toda Arabia que sabían la lectura y la escritura, por lo que el profeta, digamos, dio la orden que muchos de estos escribas se dediquen a la escritura de las aleyas. Lo que hacía justamente el profeta era que cada vez que descendía una aleya daba la orden a los escribas de escribirla, así como también la enseñaba y la memorizaba y permitía que otros la memoricen, también llamaba a los escribas que eran llamados los Kuttab al-Wahi, los escribas, digamos, de la revelación. Entonces, había sido escrito el Corán de manera paulatina. Cada vez que descendía una aleya o un versículo, el profeta daba la orden de escribirlo. Y así es como fue compilándose, digamos, este conjunto de aleyas hasta completar el Corán. Entre los escribas se encontraba el más importante, que se dedicaba ya con más precisión a este tema y era de los más importantes o de los más grandes escribas, el imam Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, que era uno de los grandes escribas del Wahi o de la revelación y estaba constantemente dedicado a ese tema. Y se habla que, digamos, él es el que más escribió, digamos, el Corán, ya sea por lo que había escrito del Corán y ya sea por también lo que el mismo profeta le dictaba al imam Ali alayhi salam sobre la explicación o la exégesis de algunas aleyas. Se encontraban entre ellos también, entre los escribas del Wahi, de la revelación, Ubay ibn Ka'ab, Zayd ibn Thabit, Ma'ad ibn Jabal y Abdullah ibn Mas'ud, que eran también gente de confianza del profeta y que escribían constantemente las aleyas que eran reveladas al profeta. Obviamente no todos los que escribían se dedicaban a escribir el Corán. El profeta en ese sentido mantenía un celo, digamos, específico frente al Corán, por eso no dejaba que cualquier persona escriba. Primero por la precisión que se necesitaba para escribir exactamente lo que se revelaba y segundo por la confianza que tenía que tener la persona para que los demás puedan confiar de que bueno, realmente lo que escribió es el Corán. Entonces había mucha precisión en eso. Hay algunos escribas que lo único que hacían era escribir, por ejemplo, las cartas o los mensajes del profeta, o por ejemplo los contratos o los pactos, los acuerdos que hacían. Entonces el profeta tenía, digamos, como especialidades, ¿no? Cada escriba tenía su especialidad, algunos solo para las cartas, otros para los acuerdos, otros para los pactos, y los escribas del Wahi o de la revelación que escribían el Corán. En la próxima clase voy a continuar hablando un poco sobre este tema y vamos a hablar acerca de la recopilación del Corán, digamos, cómo fue compilado el Corán. Otro tema importante con respecto a la escritura era que el mismo profeta daba el orden, digamos, de cómo tenían que ser escritas las aleyas y ponía cada aleya en su lugar, de tal modo que en algunas narraciones aparece que muchas veces una sura se completaba y después descendía una aleya después de haberse completado la sura, pero el profeta daba la orden de ponerla, digamos, en medio de esa sura, que tenemos, por ejemplo, sobre la sura dice, el imam Sadiq dice, Ma anzal Allahu min as-sama'i kitaban illa wa fatahu bismillahir rahmanir rahim, wa innama kana ya'rif inqida' as-sura binuzuli bismillahir rahmanir rahim ibtida'an lil ukhra. Dice el imam Sadiq alayhi salam que no había nada que descienda del cielo, digamos, por parte de Dios, ninguna escritura, que Dios no la
comenzara con Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios el clemente misericordioso, y dice, con la palabra, con esta frase Bismillahirrahmanirrahim, sabíamos cuándo comenzaba la sura y cuándo terminaba la sura. Y del mismo modo, este orden que daba el profeta, daba, digamos, a los escribas la orden de escribir cada ley en su lugar, y muchas veces, como dice la narración, en estos testimonios históricos aparecían aleyas que eran de otras, digamos, habían descendido con otro orden, pero que el profeta daba la orden de ponerla adentro de una sura específica que ya había estado cerrada, que eso obviamente tenía también su filosofía y su causa. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.